Buenos días, queridos amigos, familia. Una vez más con ustedes Marta Cristina Medellín en su devocional Gloria en lugar de ceniza. El devocional que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Vamos a continuar con el tema de ayer, de cómo oír la voz de Dios. Ayer hablamos de cómo oír la voz de Dios a través de la Escritura, sacando ese tiempo devocional. Hoy vamos a hablar de cómo discernir, darnos cuenta que Dios está hablando a nuestro corazón. Dios habla a nuestro corazón cuando Él necesita comunicarse con nosotros en un momento determinado de emergencia. No tenemos la Biblia a la mano, entonces ¿cómo vamos a darnos cuenta que Dios nos está hablando? Entonces vamos a hacer como un recorderis de lo que estuvimos hablando ayer. Entonces ayer hablamos que Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. Y una característica de Él es que Él se comunica y que Él habla a sus hijos, habla a sus ángeles, que Él habla. Y Él nos dio el habla a nosotros para podernos comunicar entre nosotros, pero especialmente con Él. Entonces dijimos que teníamos que buscar un lugar de intimidad, a solas con Dios, solitos Él y yo. También tenemos que quitar todas las distracciones para que podamos estar ahí concentraditos con Él. Entonces nos metemos, cogemos la escritura, Dios es un Dios de orden. Entonces dijimos que íbamos a empezar por los salmos, empezando por el Salmo 1 hasta el 150, todos los días un salmito. Y cuando terminamos el 150 volvemos al 1, porque todos los días de nuestra vida debemos tener esa dinámica de hablar con Él a través de los salmos, porque ahí es donde Él se revela. Todos los salmistas, los grandes hombres de Dios que tenían esa comunicación con Él, en los salmos la reflejaban. Entonces vamos a ir a los salmos porque es el libro donde nos encontramos con Dios. También dijimos que tenemos que tratar con seres humanos, por eso vamos a los proverbios. Ahí nos enseña cómo tratar con nuestros semejantes. Pero como amamos a Jesucristo y nos llamamos cristianos, entonces también tenemos que ir caminando tras los pasos del Maestro, aprendiendo de Él. Por eso vamos a los evangelios. También en orden, como lo hacemos. Terminamos un evangelio, seguimos con el otro. Cuando pasan los 4 evangelios, volvemos y empezamos con el primero. Pero tratando de todos los días hacer esto. Después, cuando estamos un poquito más grandes en el Señor o que queremos comprender lo que Él nos está enseñando en los evangelios, pues desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, los apóstoles del Señor nos están como hablando de todas sus enseñanzas, explicándonos todas las enseñanzas que Dios dejó cuando vino al mundo. También dijimos que teníamos diferentes tiempos de oración. Dijimos que teníamos tiempos de arrepentimiento, tiempos de adoración, tiempos de gratitud, tiempos de intercesión. Y el más importante, pues también el tiempo de devocional. Dijimos que para oír la voz de Dios era una comunicación y que tenía que tener 3 ingredientes. Mi voz, el mensaje que yo le llevo, no, mi voz con el mensaje. Luego la voz de Dios con el mensaje que Él tiene para darnos. Y luego la acción, primero de parte mía, entonces yo obedeciendo lo que Él me dice y poniéndolo por obra. Y luego la acción de parte de Dios, que es dándonos sus promesas y sus milagros. Entonces, dándonos esa respuesta. También dijimos que hoy vamos a hablar de que Dios se comunica con nosotros a través de nuestro corazón, de nuestra alma. Nosotros hay muchas veces no tenemos la escritura y Dios quiere hablarnos en esos momentos en los que nosotros no estamos, digamos, como con la escritura. Por ejemplo, vamos por la calle y Dios habla a nuestro corazón y nos dice como que no coja por allá, no vaya a hacer esto. ¿Y cómo nos está hablando? Él nos está hablando a nuestro espíritu. Nosotros decimos que nos habla el corazón, pero realmente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos está avisando de alguna situación que puede ocurrirnos. Entonces tenemos que saber cuándo es Dios el que nos habla, porque hay varias voces, son 3 voces que nos hablan. La voz del mundo o la de Satanás,
mi propia voz y la voz de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reconocer la voz de Dios cuando Él nos está hablando? Entonces dice que la voz de Dios también y esa voz también la pueden dar hombres. Entonces, cuando nosotros estamos oyendo que alguien está predicando, tenemos una situación y dice, uy, era lo que yo necesitaba escuchar. Tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando nosotros hablamos que la voz de Dios también la dan hombres, hay hombres que no son de Dios y que se dicen ser de Dios y vienen y te dicen, el Señor me dio una palabra para ti. El Señor, mire, de esas personas que vinieron a mí a decirme que Dios había dado una palabra para mí, le quiero decir que a ninguna le había dado una palabra para mí. Yo decía, ¿por qué tiene que mandarme razones Dios si yo tengo una relación con Él y Él me habla directamente? Entonces, ¿yo cómo hacía para saber si la voz de esos hombres que venían a decirme que yo tengo una palabra para ti era verdadera? Yo le preguntaba al Señor en mi devocional, Señor, vino esta persona y me dijo esto. Entonces, esto viene de ti. Y el Señor me decía, hay hombres engañadores, hay hombres que X, Y, Z. Y el Señor me decía, engañador. Y tristemente suele suceder eso mucho en la iglesia del Señor. Entonces, mientras nosotros estemos escuchando la voz de Dios, nuestro espíritu se aviva y es más fácil también entender cuando Él habla a nuestro corazón en una circunstancia, en una situación. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer la voz de Dios? La voz de Dios es suave, es tierna, tiene gran autoridad. O sea, nos habla con autoridad, pero también lo que Él nos dice nos trae paz al corazón. Nos consuela, nos edifica, nos enseña, nos exhorta amorosamente, da esperanza, trae convicción al corazón y no trae condenación. Entonces cuando Dios viene y nos habla al corazón, aunque nos dé una palabra dura, Él trae ese gozo al corazón porque sí, bueno, el Señor me regañó, pero Él quiere que yo cambie, lo hace por mi bien. O sea, cuando Dios le habla al corazón, uno nunca se va a sentir acusado, aunque nos esté llamando la atención, aunque nos esté dando regañitos y nos motiva a un cambio de vida. Que no sucede con las otras voces y viene como de dentro, como aquí, como del centro, aquí, ¿cierto? Viene de esa parte, viene y emana y nos habla. Y este acercamiento de Dios a nosotros en nuestro espíritu nos ayuda y nos seduce para tener más intimidad con Él, para buscarlo más. ¿Cómo es la voz de Satanás? Entonces, la voz de Satanás es como una voz que emana del exterior, como que atropella a la persona. Son pensamientos que vienen y uno dice, no voy a pensar en otra cosa, y viene, invade nuestros pensamientos, pero también nos damos cuenta que es la voz del enemigo cuando nosotros estamos en devocional, viene y nos habla de cosas, nos trae pensamientos, hasta pensamos que tenemos que pagar el recibo de la luz, del agua. O sea, viene y quiere evitar, sobre todo quiere evitar los tiempos que nosotros tenemos con Dios. Entonces Él trata de cambiar el rumbo de la oración, nos distrae, nos lleva a pensar cosas del mundo y también habla y nos trae angustia, miedo, temor, desesperanza. Entonces, mire que cuando uno tiene esos pensamientos de condenación, de amargura, de ansiedad, de preocupación, esa voz que es del enemigo nos aleja de Dios. Es una voz que ataca y contradice la palabra de Dios. Entonces, la voz de Dios está de acuerdo con su palabra y nosotros, bueno, uno dice, yo sentí esto en mi corazón, como que Dios me dijo, pero entonces uno va y constata en su devocional con la escritura y cuando coincide, pues es la voz de Dios, pero cuando dice todo lo contrario y te trae sufrimiento, amargura, preocupación, no es la voz de Dios. Y una tercera voz es mi propia voz. Y siempre viene dirigida en primera persona, yo tal cosa, yo tal otra, yo tal. Mire que la voz de Dios dice, haz esto, haz lo otro, no cojas por allá. No dice, no voy a coger por allá, sino no cojas por allá. Y uno cuando escucha la voz de Dios dice, ay, tengo como un presentimiento. Ay, siento como algo, es como un presentimiento. No es un presentimiento, lo llamamos presentimiento, pero es la voz de Dios hablándonos. Y cuando es nuestra propia voz,
Esta viene dirigida en primera persona. Yo aquello, yo lo otro. Es emocional. No viene de nuestro interior o espíritu, sino que viene del alma, del corazón, y que es más engañosa que todas las cosas. Nosotros decimos que Dios nos habla al corazón, pero realmente nos está hablando a nuestro espíritu. Pero cuando es emocional, es nuestra propia voz y viene también, y está aquí también en nuestra mente, con nuestros pensamientos, al igual que la voz del enemigo. Entonces, viene de nuestra mente, es razonadora, nos confunde porque mueve nuestras emociones y quiere darle gusto a nuestra carne, a nuestros deseos, y nos anestesia a la persona y nos aleja de la voluntad de Dios, porque es una voz que emana del viejo hombre y muchas veces es una respuesta a un sentimiento que tenemos de ira, de dolor, de celos. Entonces la voz de mi propia voz es respuesta a mis sentimientos, ira, contienda, falta de perdón. Por eso tenemos que aprender a orar y pedirle a Dios que nos ayude a distinguir, para que nosotros podamos aprender a distinguir entre las tres voces que hablan a nuestra vida. Debemos aprender a discernir de cuál de estas voces es la voz de Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir en su voluntad. Cuando nosotros conocemos la voz de Dios, la guardamos, ponemos por obra sus mandamientos, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos tranquilidad, porque reconocemos que nuestro Padre Celestial nos está hablando, porque Él quiere hablarnos a nuestro corazón y nosotros tenemos que luchar por escuchar su voz. Mire, cuando yo era pequeña, yo no sabía que yo estaba escuchando la voz de Dios. Mire, cuando uno ama a Dios y lo busca, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, Él siempre habla. Cuando yo era pequeña, el Señor hablaba, yo no sabía, y me avisaba de cosas. Yo recuerdo una vez que mi mamá dijo que iba a hacer mercado, y yo había hecho una pilatuna. Yo no sabía que los directivos del colegio sabían de mis pilatunas, y yo estaba como recostadita en la cama cuando en mi corazón yo sentí, mi mamá está en el colegio, ella no está haciendo mercado, como que alguien me avisó, ella no está haciendo mercado, ella se fue para el colegio y me va a venir a pegar. Mi mamá me va a venir a pegar. Ella no nos avisaba para que estuviéramos como pendientes de que iba para el colegio, y me puse un pantalón sobre otro pantalón, y obviamente, como era la voz de Dios avisándome, yo me arrepentí de lo que había hecho. Pero yo no sabía que era la voz de Dios. Después, cuando estaba en Cristo, descubrí y reconocí que era la voz de Dios. Luego, en otra ocasión, yo ya tenía a mi hijo, estábamos en un paseo y mi hijo se perdió, se fue con mi esposo y un amigo a buscar unas cosas que tenían que buscar, y se llevaron al niño, pero se les olvidó que se llevaron al niño. Y yo estaba en la casa con la mamá del amigo. Yo supe, Dios me dijo, el niño se perdió. ¿Y yo qué hice? Inmediatamente me arrodillé a orar. Lo supe, tuve la certeza. Y me arrodillé a orar: Señor, por favor, tú me diste este niño, no permitas, Dios, que se pierda. Ayúdame, por favor, cuídalo, guárdalo. Cuando llegó primero el amigo de mi esposo, entonces yo le dije, el niño. Entonces él hizo una cara y se volteó y salió corriendo. Y alcanzó a mi esposo y salieron corriendo. Y salieron a buscar al niño y lo encontraron. Entonces Dios me avisó, y yo qué hice, inmediatamente orar, interceder. Yo no era cristiana, yo no conocía a Dios, yo no conocía nada de esto. Pero después, en el resto de mi vida, ya mi vida cristiana, Dios me habla de muchas cosas. Un lugar favorito de Él para hablarme y decirme cosas es la ducha. Yo estoy en la ducha y Él empieza a hablar a mi corazón y tenemos como un diálogo, una conversación de cosas que pasaron, de cosas que va a pasar. Me pone una persona y me pone lo que esa persona está pasando para que yo ayude a esa persona. Entonces, aprendamos a discernir entre estas voces que van a ser de mucha utilidad en nuestra vida para ayudarnos a nosotros mismos y para ayudar a otros. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios tan hermoso, porque tú nos hiciste a imagen y semejanza tuya, Señor, porque tú quieres, Señor, que nos comuniquemos contigo para avisarnos, para mostrarnos las cosas, Señor. Ayúdanos a buscar estos tiempos de intimidad, a ser sensibles a tu palabra, a tu voz, a tu guía, a tu dirección. Te amamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Espero, hermanos, que esta palabra les sirva para su vida, para ponerla por obra y para activar esa vida y esa relación con Dios. Los amo, los bendigo y espero verlos mañana en gloria en lugar de ceniza. Dios les bendiga.